Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, y que estás en los cielos y que tú nos amas, nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre, sin ningún mérito, Señor, nos salvaste. Esta gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Señor, tú nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia te lo agradecemos también. Ahora nosotros, el tiempo que nos has permitido, Señor, sabemos de que no nos dejas, sino que siempre estás con nosotros y que sustentas todas nuestras debilidades y que nos guías en medio de la verdad para que podamos vivir por tu gran gloria, Señor. Toda esta ayuda y toda esta gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gran gracia, para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de esta santa comunión y también sabemos de que en medio de esta hora estás con nosotros y todos los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra a través de plataformas online, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que les des a cada uno sus respectivas gracias también. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible. Y los débiles de corazón, Señor, los que están siendo examinados, te pedimos de que a través de tu palabra y tu gracia los sustentes a cada uno de ellos para que ninguno caiga. A pesar de las dificultades, los hermanos y hermanas que están predicando tu evangelio en todos los lugares del mundo, te pedimos, Señor, de que cuides y guardes a cada uno de ellos y que los guíes con tu santa mano. Señor, sabemos de que pronto vendrás para que podamos vivir por tu gloria. Señor, te pedimos de que nos guíes. La palabra que nos quieres enseñar hoy, Señor, tu santa voluntad, te pedimos, Señor, de que nos hagas entender y que a través del Espíritu Santo renueve nuestros corazones y que no seamos oidores y olvidadores de tu palabra, sino que seamos hacedores de tu palabra también, Señor, para que todo eso sea para ti la gran gloria. Todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Vamos a leer juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los domingos por la mañana estamos aprendiendo bajo el gran título de Sed llenos del Espíritu y estamos viendo varios temas respecto a este título. Porque es lo primero y más importante para nosotros nacer de nuevo por el Espíritu Santo, como está escrito, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después hay que dejarse guiar y gobernar por el Espíritu Santo y como resultado, sed llenos del Espíritu. Debido a que la vida cristiana renacida se logra mediante la llenura del Espíritu Santo. Nosotros no podemos producir el fruto del Espíritu Santo solo a través de nuestro celo, nuestros esfuerzos y nuestra propia voluntad. Entonces, para dar el fruto del Espíritu, debemos ser llenos del Espíritu Santo.
Y para recibir la llenura del Espíritu Santo, primero debemos saber que hay un proceso para recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, como resultado de recibir la llenura del Espíritu Santo, damos el fruto del Espíritu Santo. Pero antes de hablar sobre el fruto del Espíritu Santo en detalle, vamos a seguir hablando de algunas cosas. En San Mateo capítulo 3, Juan el Bautista dijo a los líderes religiosos judíos que vinieron ante él: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y luego Jesús dijo: a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así dijo Juan el Bautista sobre Jesús, ¿no? Los que irán al cielo y los que irán al infierno. El que da buen fruto dará buenos frutos, ¿no? Es decir, el cielo, tesoro del cielo. Y la paja será quemada. La paja tiene todo tipo de apariencias, pero no hay contenido en él. Aunque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y vivimos en este mundo, no hay vida, ni la verdad de Dios. De esas personas, ¿no? Aunque tenga muchos aspectos religiosos y haya hecho varias vidas religiosas de manera buena, pero los judíos también son un pueblo elegido de Dios desde su nacimiento, diciendo que son descendientes de Abraham, diciendo que Dios es su padre, guardando el día de reposo, reuniéndose en el templo de Dios para adorar a Dios, guardar la ley con diligencia. Pero Jesús les dijo a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Al fin y al cabo es paja. Hay demasiados cristianos formales que van a la iglesia, pero no han nacido de nuevo y fingen creer correctamente. Todo, en una palabra, es paja. No importa cuán hermosa sea la apariencia exterior, es inútil, como dijo Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que nace de la carne es carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso, el trigo será tesoro en el cielo, y la paja, que es cáscara, ¿no?, será quemada en el fuego inextinguible del infierno. Ahora, esto también es un problema serio para nosotros. Hay personas que parecen creer bien exteriormente, dicen que son salvas, pero no han nacido de nuevo. Hay personas así. Y hay personas que creen creer bien, pero aún no están llenos del Espíritu Santo. Entonces, en términos de conocimiento, es algo confuso, pero no hay vida ni poder de Dios en él. No tienen ningún cambio. Para dar fruto, primero tienes que plantar una semilla. Cualquier semilla. Por eso, al principio, dice semilla. Y luego da el tallo, ¿no? Porque crece. Y luego da el fruto, ¿no? El fruto adecuado. Hay un proceso de nacer,
hay un proceso de crecimiento y hay un proceso de maduración como cristianos. Y eso es una garantía segura. Se convierte en una garantía segura para ir al cielo. Si dices que eres salvo y simplemente vives pues correctamente y piensas que así vas a ir al cielo, pues bueno, no lo sé si irá o no. Solo Dios lo sabe. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Con tu boca dices, Señor, Señor, trabajas duramente, pero el Señor dice que los que no han nacido de nuevo no pueden entrar en el reino de Dios. Como está escrito en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué saben lo que significa nacer de nuevo? Born again, ¿no? Nacer de nuevo. Nosotros en Adán nacimos en este mundo, en la carne. Pero ahora, cuando eres salvo, cuando naces de nuevo, naces con el Espíritu Santo. Entonces, en San Juan 3:5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay personas que malinterpretan lo que son el agua y el Espíritu, pero en la Biblia el agua siempre enseña el juicio, ¿no? Cuando juzgó este mundo por primera vez el Señor fue con agua, y cuando los israelitas salieron de Egipto, pasaron por el Mar Rojo y por el agua. Y el ejército egipcio, siguiendo a este pueblo de Israel, finalmente todos murieron ahogados. El agua apunta al juicio de Dios. Jesús fue bautizado en el agua en el río Jordán. ¿Pero por qué Jesús fue bautizado si no tiene pecado? Jesús vino en una carne como la nuestra para expiar los pecados que los humanos cometieron contra Dios. Para guardar todas las leyes que nosotros no pudimos guardar, para recibir el justo juicio de Dios que nosotros merecíamos, y para darnos redención y para darnos la vida eterna. Al morir el Señor en la cruz y resucitar. Entrar el agua se refiere a la muerte y la sepultura de Jesús, y salir del agua se refiere a la resurrección. Por lo tanto, la palabra de que nosotros debemos nacer de nuevo, del agua y del Espíritu Santo, enseña la muerte y la resurrección. Es por eso que en 1 Pedro 1:3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otras palabras, para nacer de nuevo en el agua y el Espíritu, es a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando Jesús murió, todos los juicios que debemos de recibir nosotros, los recibió Jesús, y a través de su sepultura, puso fin al destino de todos nuestros pecados y nos dio vida eterna al quebrantar la potestad de la muerte cuando resucitó Jesús. Es decir, esto se refiere a la expiación, ¿no? Y a la vida nueva, por lo cual nuestros pecados fueron perdonados mediante la muerte y resurrección de Jesús. Así que en Juan 20, después de que Jesús resucitó, si vemos en San Juan 20:19, un poco más abajo, apareciendo a sus discípulos, mostrando las marcas de sus manos y la marca de su costado, paz a vosotros, dijo así. ¿Qué significa esto? Significa que la maldición y el juicio que vosotros merecíais, lo recibí yo, como dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Jesús, que no tenía pecado, fue traspasado, fue herido, fue azotado y llevado hasta la muerte, derramando toda su preciosa sangre por nuestros pecados, para tomar el lugar de la maldición y el juicio que nosotros merecíamos, y para perdonar nuestros pecados para siempre a través de su sangre.
Si vemos en Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué paz hay para los pecadores que se van a enfrentar al juicio y la ira de Dios? Sin embargo, el dicho de que mostró las marcas y los clavos, la marca de los clavos y la marca de su costado, significa que yo he recibido todas las maldiciones, todos los juicios que vosotros merecíais, he pagado por todos vuestros pecados, así que ahora descansad en paz, paz a vosotros. Es una prueba de que Jesús resucitado es el Salvador que perdonó nuestros pecados. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados los son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Qué significa soplar? Sopló. Cuando Dios creó al hombre en Génesis 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por eso, el Espíritu Santo se dice neuma, ¿no? Es viento, aliento de Dios. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La vida de Dios, el Espíritu de Dios nos dio la vida. Por eso nos convertimos nosotros en espíritus vivificantes, vivientes. Pero ese espíritu murió porque Adán pecó. Entonces, así como se dice que el primer Adán fue espíritu viviente, el último Adán, Jesús, fue el espíritu vivificante, ¿no? Vino a salvar a los muertos. Es por eso que Jesús resucitado sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, lo que significa que al igual que nosotros creemos que nuestros pecados son perdonados, al mismo tiempo creemos también que el Espíritu Santo está en aquellos que creen en el perdón de los pecados. Entonces, nacer de nuevo, ser salvo, nacer de nuevo, es lo mismo, la misma palabra. Pero nosotros cuando decimos creo en Jesús, nos referimos a que la muerte y la resurrección de Jesús, a través de esa muerte perdonó nuestros pecados para siempre y nos dio la nueva vida eterna a través de su resurrección. Significa eso. Entonces, cuando nosotros somos salvos, aceptamos ese hecho por fe en nuestro corazón. Por lo tanto, no existe una persona que no haya nacido de nuevo por el Espíritu Santo primero, para ser lleno del Espíritu Santo. Lo realmente frustrante es que una persona que no tiene ni idea de lo que es nacer de nuevo y dice que está lleno del Espíritu Santo, no se va hacia las montañas para recibir el Espíritu Santo, gritando hacia el cielo diciendo: Padre, dame el Espíritu Santo. Entonces piensan que Dios va a responder. Y el diablo, ¿no? Y el diablo que actuará en ese momento como padre, ¿no? El líder: ¿qué quieres que te dé? Yo: dame el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces el diablo entra en el corazón de esas personas, pensando esas personas que ha entrado el Espíritu Santo, pero no, realmente ha entrado el diablo en ellas. Yo he visto personas que se vuelven locas así. Entonces, ahora, después de haber recibido la salvación, y el Espíritu Santo ha entrado en el corazón de las personas, de aquellos que han recibido la salvación, como está escrito en Gálatas 3:2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo es quien nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios, y no solo nos hace darnos cuenta, sino que el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, primero, debes creer que has nacido de nuevo y que el Espíritu Santo está en ti. Así como nosotros creemos en el perdón de los pecados, también debemos creer en el Espíritu Santo que está en nosotros. Y ahora, ya que las personas salvas han recibido el Espíritu Santo, vamos a buscar un momento Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
del versículo 12 al 14 voy a leer yo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí, para una persona salva, como tiene una carne que aún vive conforme a la carne, entonces está el problema de que esa persona va a vivir según la carne o va a vivir conforme al Espíritu. Si leemos los capítulos 7 y 8 de Romanos, enfocando los mensajes, hermanos, ¿no? Se refiere para aquellos que han recibido la salvación, no a la carne, para que vivamos conformes a la carne. Deudores somos, ¿no? Deudores somos, se refiere que siempre va a tener la carga de que tiene que pagar la deuda. El acreedor siempre va a decir, ¿cuándo me vas a dar el dinero? Hoy, dámelo ya. Ahora, así como el acreedor nos dice que paguemos nuestras deudas, nuestros cuerpos, en nosotros, quiere vivir de acuerdo con los deseos de la carne, porque hay muchas cosas que queremos comer, muchas cosas que queremos ver, muchos lugares que queremos ir. Si hacen todas las cosas conforme a lo que quiere la carne, ¿eso va a estar bien? ¿Es correcto? Un deudor tiene que tratar constantemente de saldar la deuda, ¿no? No quiere decir que nunca hagas nada por el cuerpo, ¿no? Al igual que nosotros, después de haber estudiado durante mucho tiempo, tenemos que tomar un descanso, ¿no? Y hacer un poco de deporte. Lo que se refiere es que no puedes estar obsesionado con las cosas de la carne, ¿no? No a la carne para que vivamos conforme a la carne. El Espíritu Santo sigue pidiéndonos que vivamos según la voluntad de Dios, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No quiere decir que las personas que son salvas irán al infierno si viven según la carne. Los que han nacido de nuevo viven según el Espíritu, pero vivir según la carne es contradicción. Una persona viva debe vivir como una persona viva, pero si vive como una persona muerta, entonces sus obras están muertas. Si vemos en Efesios 5, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre los que duermen y los muertos? Los muertos es que la vida la tienen totalmente perdida, pero los que duermen tienen vida, pero yaciendo junto a los muertos y están soñando, básicamente. No saben ni siquiera que están al lado de los muertos, no saben ni siquiera dónde están, no saben ni siquiera qué hora es, simplemente están deambulando en sus sueños. Una persona cuya alma duerme incluso después de recibir la salvación, va a estar siempre. Es lo mismo que una persona que está muerta, que simplemente está durmiendo al lado de esa persona muerta. Por eso, si una persona salva hace mal, pues no hay diferencia con los muertos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque vivir según las obras de la carne es como hacen los muertos, ¿no? Es como decir que por qué las personas vivas hacen cosas que hacen las personas muertas, ¿no? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las obras de la carne mueren a través del Espíritu Santo, es decir, si vemos en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Oponer se refiere es que son enemigos, en inglés sería againster, ¿no?
es decir, enemigo contra enemigo. El hombre nació en pecado y vivió en rebelión contra Dios. Sin embargo, después de haber recibido la salvación, la carne aún permanece dentro de nosotros y esta carne está en contra de Dios y en contra del Espíritu Santo. Es decir, los deseos de la carne van en contra del Espíritu Santo. Los deseos del Espíritu Santo son contra la carne y contra los deseos de la carne. Y resistir a estos deseos de la carne es ganar. Al igual que cuando sopla el viento y hay una tormenta, un barco a motor, ¿no? Pues se levanta contra el viento, contra las olas, y resistir ante eso es que rompe esas barreras y sigue hacia adelante, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo, si vives según el Espíritu Santo, pues acabas matando las obras de la carne. Si vemos en 1 Pedro 2:11 que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos de la carne en los que son salvos y estos luchan contra el alma, ¿no? Luchan contra el Espíritu Santo, están en contra, porque los deseos de la carne se convierten en hostil ante Dios, ¿no? Againster en inglés, en contra, oponente. Es terrible si nosotros nos volvemos enemigos de Dios. Y la carne, el cuerpo, es fuerte también, es poderoso. Por eso debemos vencer el poder de la carne con el espíritu, dando vida a las obras del cuerpo. Por eso, si vemos en Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vives por el espíritu, puedes vencer a los deseos de la carne y puedes ganar. Entonces, primero, debes pensar en la batalla entre el cuerpo y el espíritu. Y ahora, mirando en Gálatas 5:25, si vivimos por el espíritu, si nosotros hemos nacido de nuevo por el espíritu y vivimos por el espíritu, entonces, ¿no? Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros, entonces andemos también por el Espíritu. La vida cristiana es una vida viviendo según el Espíritu Santo. Las personas de este mundo que no han nacido de nuevo viven de acuerdo a los deseos de su carne, corrupto. Algunas personas son más malas, otras son menos malas. Algunas personas son muy buenas y algunas personas son menos buenas. Hay solo diferencia en eso, pero al fin y al cabo, todos están en la carne. El hecho de que sea una persona agradable, atractivo, no significa que eso sea espíritu, ¿verdad? Es por eso, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aparece esta palabra así, pero ahora solo puedes saber si una persona es cristiana o no, verdadero cristiano o no. No puedes saberlo simplemente viendo lo que dicen. Y tampoco puedes pensar que es una persona salva de verdad escuchando el testimonio, porque algunas personas testifican muy bien. Si a un niño pequeño le dice que haga testimonio, los que vienen por detrás le hacen lo mismo que él, ¿no? Lo mismo ocurre con los adultos. Aprendes a testificar y lo haces muy refinadamente, pero dentro de esa persona no está la verdadera salvación. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué significa eso? Que es falso, que es hipocresía. Es por eso
Incluso las personas que han nacido de nuevo pueden actuar como hipócritas. Una persona que tiene la apariencia de piedad, pero niega el poder de la piedad. Eso es algo muy contradictorio. Entonces, primero que nada, debes estar seguro 100% de que has nacido de nuevo. Y luego, a través del Espíritu Santo, debes vencer los deseos de la carne y vivir según el Espíritu. Entonces, hay un proceso de crecimiento de la fe. El hecho de que hayas plantado un manzano no significa que vas a dar manzanas de inmediatamente. Nosotros, si somos cristianos nacidos de nuevo realmente, como está escrito en Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. A una persona que se le considera cristiano es una persona que va a la iglesia todos los domingos, pero realmente no es así. Realmente un cristiano es una persona que tiene al verdadero Cristo dentro de nosotros, dentro de esa persona. Y esa persona y el hecho de que Cristo vive en ti debe ser revelado uno por uno, fuera, hacia las personas, ¿no? Al igual que un niño va creciendo, va cambiando poco a poco. Debe haber tal proceso. Y así se va produciendo el fruto del Espíritu. Volvamos otra vez de nuevo a 2 Corintios 5:17. Segundo Corintios capítulo 5 versículo 17 es una palabra que leímos la semana pasada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno, cualquiera puede recibir la salvación. Cualquiera que sea salvo, Cristo está en esa persona. Si vemos en San Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hay cosas que tú vas aprendiendo después de recibir la salvación. El Espíritu Santo está dentro de mí. El Señor está dentro de mí. ¿No es algo asombroso? No solo está el Señor en la diestra de Dios. El Espíritu Santo obra. No hay lugar en donde no esté el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside dentro de las personas que han nacido de nuevo. El Espíritu Santo es quien asegura la salvación y el Espíritu Santo es ahora el que está en el corazón de esa persona para cambiarla, para cambiar su corazón y para cambiar su vida. Hace esa obra. Conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se refiere, es que es una nueva criatura. Una nueva criatura. En inglés sería new creation. Nueva criatura. Y hay que averiguar lo que es nuevo. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas, ahora, después de recibir la salvación, ahora, ¿no? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La palabra he aquí, al igual que es una exclamación, se utiliza para llamar la atención de los demás. Cuando se le testifica a Jesús, venid, he aquí, ¿no será este el Cristo? Yo, ahora que me he convertido en nueva criatura, he aquí,
tiene que ser visible para Dios y también tiene que ser visible para las personas. Yo no puedo ocultar el hecho de que yo he recibido la salvación, de que he nacido de nuevo, de que el Señor está en mí. No puedo estar ocultando esas cosas, tienes que mostrarlo. He aquí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Debes poder decir eso. Y eso es un principio. Incluso si las cosas viejas no han pasado, pero se va pasando poco a poco, ¿no? He aquí todas son hechas nuevas. Nosotros, después de recibir la salvación, como está escrito en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna, no es que recibirá, sino que tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Significa que las personas que estaban destinadas para ir al infierno, se destinan para ir al cielo. Los hijos del diablo se han convertido en hijos de Dios. Se han convertido en herederos para heredar el reino de Dios que está en los cielos. Y nuestra esperanza es real. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesús de los muertos. No hay esperanza en este mundo, a no ser que haya recibido la salvación. La gente que piensa que ganando mucho dinero para el futuro, para ahorrar, para comer bien y para vivir bien, eso no es esperanza. Incluso si tú ganas mucho dinero, puedes morir de inmediato. En cualquier día te puedes ir. Nosotros necesitamos saber cuán vano y falso es. Pero las personas que no tienen esperanza en el cielo ponen sus esperanzas en esta tierra, como una estaca, y viven así en sus vidas. Por eso, en la oración de David, en Salmo 39, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Una vez que recibe la salvación, ahora nuestra esperanza es segura. Ahora tengo una esperanza segura. No es una esperanza débil, sino es una esperanza segura. El lugar que brilla en el otro lado es brillante para mis ojos, es brillante, no es tenue. Ahora, mi deseo ha cambiado, entonces, ¿qué cambia también? El propósito de vivir también es diferente, cambia. Antes vivía para las cosas que se pudrían, para las cosas corruptibles. Dios le dio a Salomón todo lo que las personas quieren. Le dio todo. Pero Salomón, después de disfrutarlo todo, ¿qué dijo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Todo es vanidad. Vanidad, vano, vano, lo dijo 5 veces. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, 5 veces. Incluso los ricos antes de morir dicen a sí mismos, ¿yo para qué he vivido? A lo mejor he vivido mal. Incluso si has amontonado todo tipo de cosas, ¿pero eso acaso es mío? Tiene pues una gran villa en un lugar, tiene mucho dinero en un banco, tiene una gran corporación, un montón de dinero, tiene un buen coche, pero si mueres, las llaves del coche, ¿quién se las quedará? ¿Quién se quedará con esa villa? ¿Quién tendrá ese dinero? ¿Quién se lo quedará? El jefe, el gran empresario de nuestro país famoso, es todas esas cosas, lo dijo antes de morir, ¿verdad? Incluso Steve Jobs, antes de morir en la unidad de cuidados intensivos, él dijo, yo he vivido equivocadamente.
No me puedo llevar todo el dinero que he hecho. Ojalá hubiera sabido estas cosas antes. ¿Qué ha cambiado? Sus valores han cambiado. Le cambió la forma de ver el mundo. Debido a que nosotros ponemos nuestra esperanza en el reino eterno y glorioso de Dios, ya no vivo para mí, sino para la voluntad de Dios y para la gloria de Dios, ya sea que viva o muera. Entonces, nosotros como salvos tenemos miedo a morir. Incluso, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. De todos modos, hay un cambio. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Solo cuando te conviertes en una persona nueva puedas entrar en un cielo nuevo y una tierra nueva. Si vemos en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. En el cielo nuevo y la tierra nueva, antes de ir al cielo, todas las cosas que había en este mundo tienen que desaparecer. Tienen que convertirse en una persona apta para entrar en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Ahora, los cristianos del pasado vivieron así de esa manera, dejando toda su esperanza en las cosas incorruptibles. Pero ¿por qué los cristianos de hoy en día viven más por su carne? No pueden vivir así. Debemos de vivir según lo que está escrito en la Biblia, según de acuerdo a la Biblia. Si vemos en Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Seguimos en Hebreos 11:16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Una persona que quiere volver a su casa, ¿no? No puedo volver incluso si extraño mi ciudad natal, ¿no? A su ciudad natal se refiere. Las personas que tienen su ciudad natal en Corea del Norte siempre piensan en su ciudad natal, incluso si no es Corea del Norte, incluso si está cerca. Yo cuando vuelvo a casa de mi ciudad natal, pues ya no están mis parientes porque todos se fueron, ¿no? Y además hace mucho tiempo que yo salí de allí, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, por lo que les ha preparado una ciudad. Qué consoladora y esperanzadora es esta palabra, ¿verdad? Entonces, todo ha cambiado y tiene que ser diferente. La gente que va a ir al cielo no puede vivir como gente que va a ir al infierno. Todo lo que hay en esta tierra que va a desaparecer después de un tiempo, viviendo en este mundo como si vayas a vivir miles de años, poniendo todo tu corazón y tus lamentos en esta tierra y poniendo tus esperanzas en ella, no debe ser así. Debes tomar nota de tus valores. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu propósito de la vida? Si yo vivo por esto y muero, pues me parece bien. Cuando yo fui a hacer ejercicio, leí algunas palabras que escribió un famoso, persona famosa, es Gus Hiddink, entrenador de fútbol. Lo escribió él, y él escribió de que los que arriesgan su vida por algo son profesionales y los que no lo hacen son aficionados. Así lo leí yo. Incluso los atletas, para convertirse en atletas de alto nivel, hacen todo tipo posible, ¿no? Marcar gol, incluso ya les da igual morir por ello. Realmente eso
no vale la pena. Algunas personas suben, ¿no?, al Himalaya para ser, pues, como reconocidos y mueren, ¿no? No para vivir por ello, sino morir. Y luego van otra vez. Se congelan sus manos, sus dedos y se pudren, ¿no? Pero vuelven a ir. Parece ser que su deseo es morir allí. Gente miserable, ¿verdad? Si quieres ver la punta del Himalaya, ¿por qué no coges un helicóptero y te vas a ver la cima? ¿Es que no tienes nada que hacer? Dejando a toda tu familia atrás. Y hay mucha gente que le gusta este tipo de cosas, están locas, ¿no? No saben para qué vives, para qué vivimos los cristianos. ¿Vivimos para el dinero? ¿Vivimos por el placer? ¿Por honor? ¿Por poder? Los políticos de este mundo hacen todo tipo de cosas para conseguir un lugar. Los cristianos, eso no es así. Pero puedes tener ideas equivocadas. Si tu corazón está equivocado, el tiempo que se nos ha dado a nosotros, el material que se nos ha dado a nosotros, nuestra juventud, nuestra libertad y el entorno que se nos ha dado a nosotros, todo eso lo debemos de devolver y pagar para la gloria de Dios todo, 100%. Y algunas personas, ¿no?, dejan toda su esperanza a los perros. Yo, cuando salía a pasear, vi que una persona estaba arrastrando un cochecito y entonces, viéndolo bien, en vez de ser un bebé, era un perro. Me daba mucha pena eso. Hay mucha gente que sale a pasear con los perros y cada vez más tienen mascota en las personas. Y la mascota es compañero, eso. ¿Es compañero? ¿Se refiere a eso? Compañero se usa para los humanos. ¿Cómo puedes usar compañero para un perro? Para un animal. Se necesita tiempo, se necesita dinero. Y cuando dejas básicamente tu corazón en eso, no puedes deshacerte de ello. Algunas personas ni siquiera pueden ir al retiro debido al perro. Entonces, yo dije, ¿no?, de construir un hotel para perros. Pero me dijeron que no se puede hacer eso. Que hay que hacer aire acondicionados, que eso es complicado, más que una persona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no deben de hacerlo. Y perdona que diga esto así, pero las personas que tienen perros como mascotas, al final tendrán que arrepentirse. Si estás deprimido, si eres un paciente y estás deprimido y tienes esa mascota con un objetivo de tratamiento, entonces es bien, ¿no? De lo contrario, no puedes perder tu corazón y tu cabeza en eso. Porque nosotros hay muchas cosas que debemos hacer, pero en eso se desperdicia el dinero, se desperdicia tu tiempo, el corazón es quitado otra vez por eso. ¿Cómo podemos permitir hacer esto? ¿No? Tienes que estar atento, alerta. Las personas pueden decir, pues, es porque esa persona piensa así, pero a mí me gusta. Entonces oren si piensan así, si eso es correcto o no ante los ojos de Dios. Y los cristianos deben estar atentos, tienen que andar con cuidado, de todos modos. Ahora nosotros, como personas que hemos nacido de nuevo, como personas nuevas, tenemos que ir organizando uno por uno y vivir nuestras vidas. Mi condición como hijo de Dios ha cambiado. También ha cambiado. ¿Qué son los hijos de Dios? Como está escrito, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y la casa de mi Padre es mi casa también. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Seguimos en Romanos 8, 17, versículos 16 y 17.
Y ahora todo es nuevo, se convierte en nuevo para las personas que han nacido de nuevo. Busquemos un momento Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Colosenses capítulo 3, de versículos 7 al 10. Del 7 al 10. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Seguimos en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahora, si te has convertido en una nueva persona, si has recibido la nueva vida, tienes que buscar las cosas que hay arriba. Nosotros vivimos en esta tierra, pero no pertenecemos en la tierra. Nosotros somos aquellos que hemos sido elegidos por Dios para ir al cielo eterno. Aunque vivamos en este mundo, no somos personas del mundo, ¿no? Cuando, en el versículo 7, cuando vivíais en ellas. Cuando vivíais en ellas, ¿en qué? En el pecado, según el diablo. En otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Antes nosotros estábamos entre estas cosas y vivíamos todos igual, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Al igual, ¿no?, que te quitas la ropa sucia, tienes que tirar las cosas viejas. No puedes seguir usando estas cosas porque huele, está sucio. ¿Y te vas a poner una ropa nueva encima de eso? No puede ser así. Pero ahora, en el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas, cosas vergonzosas, cosas que no son aptas para los cristianos: ira, enojo, malicia. Incluso los cristianos que se les encienden las caras diciendo cosas, palabras sin pensar ante los hermanos, y hasta vuelan puños. Da miedo eso. Malicia. Malicia, palabras deshonestas, blasfemia. La blasfemia está en contra de la obra de Dios. Los cristianos, no mintáis los unos a los otros. No os mintáis los unos a los otros. Se refiere a que los cristianos se pueden engañar unos a otros, a sí mismos, ante Dios, a tu conciencia, al Espíritu Santo. Engañas, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Despojado, aparece muchas veces. Habiéndoos despojado del viejo hombre. Despójate del viejo hombre. Deséchalo, tíralo. Y revestido del nuevo. Ahora, una persona nueva tiene que estar revestido del nuevo, una persona normal. Y este nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Un hombre creado a la imagen de Dios, debido a que pecó, se apartó de Dios y su espíritu murió y perdió toda la imagen de Dios, y el hombre se volvió como un animal. Que los animales evolucionaron y se han convertido en humanos, qué mentira más grande, ¿no?
El hombre se degeneró y se convirtió como un animal. El hombre que fue creado a imagen de Dios se volvió como el diablo. Ahora bien, los que son salvos se han despojado del viejo hombre y de sus obras también, y ahora se han revestido del nuevo hombre, ¿no? Del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuestro conocimiento, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra personalidad, cada vez se tiene que ir asemejando a la imagen de Dios. Ustedes saben que antes de convertirse en cigarras, estos bichos viven durante 7 años, tardan 7 años. Las babosas se convierten en cigarras y las babosas americanas se convierten en cigarras después de 17 años. Y después de convertirse en cigarras, mueren en 10 días y ya terminan. Nosotros, después de recibir la salvación gradualmente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones tienen que ir cambiando gradualmente a la imagen de Cristo. Volviéndose cada vez más parecido al carácter de Dios, gradualmente, entonces cuando el Señor venga, incluso esta carne cambia como la del Señor. Esto es correcto, ¿verdad? Una babosa no se convierte en una cigarra de la noche a la mañana. Cuando un pájaro pone un huevo y lo incuba con fervor, lo que está dentro del huevo cambia gradualmente y entonces rompe la cáscara y aparece la cría, ¿verdad? El polluelo. De todos modos, tienes que ir renovándote. Busquemos un momento Efesios, que está delante, ¿no? Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer juntos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, de las tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Seguimos en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mi destino, que era el eterno infierno, ha cambiado al reino de Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Debe ser diferente de antes y ahora. Si vemos en Romanos 6, 17, 18, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón de aquella forma de doctrina al cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. El perdedor es siervo del vencedor. Si caes en el pecado, eres esclavo del pecado, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, como dice la palabra. Ahora, nosotros que hemos sido libertados del pecado, hemos sido libertados del poder de Satanás y nos hemos convertido en siervos de la justicia, en siervos de Dios y en siervos de la justicia, ¿no? Es decir, tiene que haber diferencia, tiene que ser diferente. ¿Y qué ha cambiado? ¿Solo son las palabras diferentes? ¿Las palabras? Incluso el diablo puede decir buenas palabras. Como está escrito en 2 Corintios 11, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No sabemos nosotros qué tan bien hablan los falsos creyentes, ¿no? Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Son hipócritas eso. Un cristiano no puede ser hipócrita. Al igual que nos quitamos la ropa sucia y luego nos ponemos ropa limpia y buena, si nuestro hombre interior, la nueva persona,
ha nacido de nuevo y es hijo de Dios, nuestro corazón, mi corazón debe renovarse todos los días. Y el comportamiento va cambiando según cómo cambia el corazón. Va cambiando gradualmente. Una persona que dice que recibió la salvación hace 3 años, 5 años o 10 años. ¿Y qué ha cambiado en esa persona? El día en el que vamos a estar con el Señor está cerca. Según en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Como niños recién nacidos. Porque un niño recién nacido solo busca la leche, ¿no? Incluso los animales cuando nacen buscan la mama de la madre locamente para beber leche. Todo eso está ya preparado, está listo. Pero vas a beber leche por tu propia cuenta. ¿Puedes hacer eso incluso? No, tiene que venir la madre y abrazar a su cría, a su bebé. Porque simplemente con abrazarlo, ¿no? Una vez que tú una madre abraza a su bebé, coge en brazos a su bebé, ya está puesta en la posición perfecta, ¿no? Para buscar la mama de la madre y beber la leche. No saben lo perfecto que es Dios viendo estas cosas, ¿verdad? Con el amor de los padres y el amor del cuidado de toda la familia, ese bebé va a ir creciendo paulatinamente. La Iglesia representa a una madre. El Espíritu Santo reside en él y nos nutre con la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios. ¿Solo vas a dar luz a los bebés? Criarlos es más difícil luego. Tan pronto nosotros que fuimos salvos, estamos en los brazos de la Madre, que es la Iglesia. Allí el Espíritu Santo continúa alimentándonos con la palabra. Crecer significa que nuestro corazón y nuestra vida se asemejan cada vez más a Dios gradualmente. Debe de asemejarse, ¿verdad? Ha nacido, pero después de 1 año es igual, después de 3 años es igual. Entonces eso va a estar bien, ¿es correcto? ¿Qué pasa aquí, no? Se convierte en algo molesto, entonces, al fin y al cabo. Crezcáis para salvación significa crecer hasta la medida de la madurez hacia la imagen del Señor. Busquemos Efesios, capítulo 5, versículo 29. Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 13. Efesios, capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer juntos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos, se refiere a nosotros, a los santos salvos, a la comunión de los santos, a la Iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad, al igual que está escrito que solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como está escrito en Efesios 4:3, cuando recibes la salvación ya no estoy solo, sino que se convierten en hermanos y hermanas que se han convertido en la unidad al recibir la misma sangre, ¿no? Al ser limpiados con la misma sangre, un mismo cuerpo, incluso el corazón se vuelve uno, crecemos juntos, hasta llegar a convertirse en el varón perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Significa que nuestra fe va creciendo gradualmente como Cristo y Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Cristo es hombre perfecto, es varón perfecto. Y tienes que ir creciendo, poco a poco, gradualmente. El objetivo se convierte en ser como Cristo. ¿Cómo puede decir que eres mucho mejor que alguien que no cree? ¿Está bien decir acaso que los vivos son mejores que los muertos? Después de eso, nosotros somos ser mejor que cualquiera de los hermanos y hermanas, ¿vale? ¿Qué hay de los santos que siguieron adelante, como los apóstoles Pablo, Pedro y los primeros miembros de la iglesia? Todavía queda un largo camino por recorrer para ser como ellos, para llegar a ser como Cristo. Hay que recorrer un largo camino. Poco a poco, cada vez más, pero viendo a personas que son inferiores a mí, físicamente tienes que estar reconfortado y satisfecho cuando ves a personas que son inferiores a ti, viendo a la gente rica viviendo mucho mejor que yo, pensando, ¿cuándo voy a vivir yo así? ¿Cuándo voy a tener una casa así? Eso es lamentable al fin y al cabo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Conocer tu fracción y estar satisfecho con ella, así que teniendo honor y la autoridad del mundo, no es envidia, ¿no? Perdón, así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Incluso si no tengo nada, el Señor está dentro de mí. Incluso mirando la riqueza, la gloria, el honor, la autoridad de este mundo, no deben de envidiar estas cosas. La vida eterna está dentro de mí, la felicidad, la paz verdadera está dentro de mí, pero eso no lo sabe nadie de ellos, de aquellas personas que no han recibido la salvación. Y esto nosotros lo tenemos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Nosotros que somos hijos de Dios, pero somos despreciados por la gente, somos odiados por la gente. Pero ¿saben ustedes cuánto fue ignorado Jesús? El Creador y el unigénito Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice que ahora como la escoria del mundo, desnudo, hambriento, insomnio, con frío, temblando, golpeado innumerables veces, encarcelado varias veces, casi a punto de morir, ¿fue porque Dios no estaba allí en ese momento con él? Porque confiar en el Señor en medio del sufrimiento es lo más hermoso ante los ojos de Dios. Y así lo hizo el apóstol Pablo diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque siento que el Señor está más cerca de mí cuando estoy en mi debilidad, incluso muriendo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Qué palabras tan asombrosas, ¿no? Nosotros, cuando estemos al final de nuestras vidas, tendremos que decir, ¿cuánto gustaría decir esto, no? Aunque me haya faltado mucho para vivir más por el Señor, he podido vivir aunque sea un poco por Él, ¿no? No sabemos, incluso hoy el Señor puede venir, no sabemos lo que va a suceder en el día de hoy, pero viendo mi vida hacia atrás, después de recibir la salvación, podías decir, si hubiera sabido esto, hubiera vivido un poco mejor, vivió una vida cobarde por las cosas del mundo. No puedes arrepentirte una vez que estés ya en el cielo. Poco a poco, gradualmente, a la imagen del Señor. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer juntos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor. Sino que siguiendo la verdad en amor, incluso para el
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿no? Gradualmente volviéndose más como el Señor. Seguimos en 1 Juan 12, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Los que creen que el Señor está dentro de ellos y los que creen que están dentro del Señor, él hará como el Señor hizo, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con algo, sabemos que el Señor está dentro de nosotros. Si fuese el Señor, ¿qué haría? ¿Y qué estaría pensando el Señor? Nosotros deberíamos de pensar en esto cuando hay un problema importante. No debes de pensar tú solo y tomar una decisión equivocada. ¿Qué diría? ¿Qué me diría el Señor si estuviese aquí? ¿Y qué haría el Señor si estuviese en esta situación? En Proverbios 3, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa reconocerlo en todos tus caminos? Quiere decir que siempre Dios tiene que intervenir en cualquier cosa, en cualquier decisión, en cualquier cosa que tú vayas a discutir. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Existe siempre la voluntad del Señor, pero esa persona quiere hacer según Él quiere, y actúa tontamente. Y luego, ¿qué pasa? Que culpa a Dios y no piensa que Él lo ha hecho mal. Seguimos en 2 Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa crecer? En la gracia y en el conocimiento. Que tienes que cambiar tanto como tú vas creciendo, que tienes que crecer tanto como tú vas sabiendo, ¿no? Algunas personas tienen cabezas grandes, pero su cuerpo es pequeño. Antes había una persona en nuestra iglesia, ahora ya no está. Pero la razón es que el médico cortó la línea de la hormona del crecimiento durante la cirugía a esa persona. De todos modos, alguna persona parece saber mucho, pero viendo cómo actúan, es como si fuesen niños. Parece que es una persona que ha ido a una universidad de primera clase, pero viendo las cosas y su comportamiento, es un infantil. Entonces, ¿qué dices a esa persona? Que es una persona ignorante, ¿no? Tienes que cambiar tu personalidad tanto como tú has aprendido, ¿verdad? Nosotros estudiamos la Biblia, oramos y seguimos pareciéndonos cada vez más al Señor. Tenemos que hacerlo así. ¿Para qué quieres saber tanto y luego utilizarlo? ¿Quieres presumir de lo que sabes? No. Como tú vas sabiendo, vas conocimiento. Tienes que ir creciendo en el conocimiento de Cristo tanto como tú vas aprendiendo. Entonces, gradualmente tenemos que cambiar. Seguimos en Efesios, capítulo 4. Vamos a buscar un último versículo. Efesios, capítulo 4, versículo 22 a 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es el carácter de nuestro viejo hombre? Seguir las tentaciones de este mundo. Es como el diablo que sofríe una buena carne con aceite de sésamo, ¿no? Al igual que lo pone en una ratonera. En cuanto caes, ¿qué pasa? ¡Pum! Tropiezas, ¿no? Caes. Por eso, en Lucas 21:34, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La codicia de la tentación, ¿no? Los deseos conforme a los deseos engañosos. El diablo usa todo tipo de cosas en el mundo para
¿Para qué? Para hacernos caer. Despojaos del viejo hombre. Despojaos aparece muchas veces esta palabra. ¿A quién se lo dice esto? A las personas salvas. Esa ropa sucia, quítatela ya. Despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Esto es una orden. Sed llenos del espíritu. Esto es una orden también. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. También es una orden. No quiere despojarse de esa vieja ropa sucia. Y mañana, que es Nochevieja, vas a ir a casa de tu suegro. Y el suegro está con la misma ropa que usó en la Nochevieja del año pasado y va a estar sucia y huele mal. Y le dices, padre, mañana es el año nuevo ya. Te he traído ropa nueva aquí. Es una ropa bonita. Así que, padre, quítate eso y ponte esta. ¿No? Dice, no, da igual, no. Venga, padre, póntelo, ¿no? Que mañana vas a ir vas a adorar y tal, ¿no? Y luego viendo al padre que viene con la misma ropa, ¿no? Y simplemente, ¿qué ha hecho? Se ha puesto, no ha cambiado al fin y al cabo, ¿no? Tú puedes, ¿no? Puedes pedir ropa nueva para, pues yo qué sé, para cualquier persona te puede dar, ¿no? Ropa nueva y tal, pero Dios no lo hace así, ¿no? Tienes que quitártelo. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Despojaos y vestíos, despojaos y vestíos. ¿Por qué dice esta palabra? Es porque no se despojan del viejo hombre. Es que incluso te vas a poner la ropa nueva encima de ella. Después de abrir la palabra, para saber sobre el fruto del Espíritu Santo, hay cosas que debes de saber primeramente. Por eso yo les he dicho que les hablaré esto de manera secuenciada. Por eso hoy hemos hablado de esto y vamos a seguir hablando, ¿vale? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, Señor, que tú nos salvaste en estos últimos tiempos, que nos has separado del pecado y de la maldad del mundo y el resto de nuestras vidas para que podamos vivir por tu gloria, Señor, como hijos tuyos, Señor, que nos hayas guiado de esta manera, te lo agradecemos, Señor. Al igual que tú nos has renovado como hijos nuevos, como nueva criatura, ya que las cosas antiguas ya pasaron, ahora como somos nueva criatura, Señor, te pedimos de que como hijos tuyos podamos vivir dignamente y para que demos el buen fruto del Espíritu Santo, Señor, te pedimos que todo esto sea para ti gran gloria, para que cuando vayamos delante de ti, Señor, no seamos personas que te avergoncemos. Te pedimos de que nos guíes. Dentro de poco va a empezar el retiro de verano, por lo que, Señor, te pedimos de que estés con nosotros y para que muchas almas puedan recibir la salvación, la oración que estamos preparando nosotros, las almas que están perdidas, Señor, te pedimos
de que obres a través de nosotros para que se cumpla esta gran obra. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.